Esta es nuestra agenda para la tarde de hoy. Vamos a iniciar por dar un repaso rápido acerca de la identificación y taxonomía del virus SARS-CoV-2. Luego describiremos las fases de la enfermedad y su correlación paraclínica. Revisaremos los conceptos técnicos de las pruebas diagnósticas para COVID-19 de las agencias regulatorias internacionales. Conversaremos acerca de los tipos de pruebas diagnósticas y de anticuerpos. Hablaremos acerca de las utilidades de los test serológicos. Verificaremos los algoritmos de diagnóstico por tipos de población. Y luego Carolina abordará la presentación de los test Liaison para SARS-CoV-2 de Diazorin. Revisará los resultados de la verificación secundaria, las indicaciones para muestras serológicas en el estado actual de la pandemia que cursamos por COVID-19 y pasaremos a la sesión final de preguntas. Entonces, para efectos de repaso, vamos a retomar los elementos del virus SARS-CoV-2 teniendo en cuenta que está compuesto por una hebra simple de RNA que tiene un peso de 32 kilobases, que son 32.000 pares de bases nitrogenadas, que es la unidad fundamental de medida de la biología molecular, que estructuralmente está definido como una unidad con una proteína definida como proteína S, proteína spike o proteína espiga, que tiene una altísima actividad inmunogénica, que es muy específica para el virus, que también tiene una muy alta tasa de mutación y que actualmente es el mayor objetivo para el desarrollo de anticuerpos neutralizantes. De forma que todos los desarrollos de vacunas se encuentran concentrando sus esfuerzos sobre la proteína S. Tenemos la proteína N, que es una proteína que tiene una alta actividad inmunogénica, que tiene un riesgo elevado de reacciones cruzadas frente a otras cepas de coronavirus, comparte en su estructura el 90% de similitud con otros SARS-CoV-2, concretamente con el SARS-CoV-1, y tiene muchas menos posibilidades de producir anticuerpos neutralizantes, por lo tanto no se considera adecuada para detección de inmunidad. Desde el punto de vista del origen de este virus, tenemos este artículo, me gusta mostrarlo en virtud a que desvirtúa aquellas teorías de índole conspirativo en que se refieren a los desarrollos in vitro de estos virus, y es un artículo publicado en abril de este año en Nature Medicine, donde básicamente se muestra la composición genómica del SARS-CoV-2 que recompone y adiciona a su genoma los nucleótidos de los vectores previos, teniendo en cuenta que como vectores antecesores tenemos el murciélago, tenemos el pangolín, que es un primo hermano de nuestro armadillo, tenemos un vector que aún se encuentra en determinación, y luego ya tenemos pues el ser humano como huésped definitivo, que esta serie de implementación genómica recopila 30.000 nucleótidos de forma ordenada que se agrupa en subunidades diferenciadas. La subunidad spike o espiga, que es la primera y ocupa un peso molecular moderado. Luego se encuentran las subunidades S1 y S2, que son polibásicas y que agrupan una serie de nucleótidos. Y muy importante de este artículo, tres cosas. Lo primero es que es un virus cuyo origen está perfectamente validado como desarrollo de la evolución natural de las cepas de los coronavirus. Como segunda medida encontramos la ordenación genómica estructurada que tiene este grupo de coronavirus, que hace que como tercera medida este SARS-CoV-2 adquiera capacidades que no tienen otras cepas de coronavirus, y la más especial es infectar el epitelio respiratorio del ser humano. En cuanto a las fases de la infección de SARS-CoV-2, tenemos básicamente tres estadios. El estadio inicial, la fase temprana, que va desde el día 0 hasta el día 10, donde la replicación viral es bastante alta, los títulos víricos están increciendo
Y aquí lo que tenemos es la aparición y la instauración de signos clínicos diversos que van desde síntomas constitucionales moderados, fiebre, tos seca, malestar general, dolor de cabeza, em, acompañando a signos clínicos que se encuentran como linfopenia, incremento en los tiempos de protrombina, incremento en el dímero y un incremento moderado en la LDH. Luego pasamos en el día décimo, alrededor del día décimo, pasamos a la fase 2, donde se instaura la fase pulmonar, que se divide en fase 2A y 2B. Aquí ya ha cedido un poco la tasa de replicación viral, ya todos los priones se encuentran dentro del huésped. Se caracteriza por los signos clínicos de dificultad respiratoria y la presentación de hipoxia, definida como una disminución de la presión de oxígeno con una FiO2 por debajo de 300 milímetros de mercurio. Y dentro de los signos clínicos tenemos anormalidades en las imágenes diagnósticas, tanto en las radiografías simples de tórax como en el TAC de tórax. Tenemos una transaminitis generalizada y tenemos valores anormalmente bajos de procalcitonina. Esta fase 2 se extiende desde el día 10 hasta el día 14. ¿Cómo entonces? Así como dice. Yo entré, pero me pide. Donde se instaura la fase 3, que es la fase denominada de hiperinflamación, donde ha cedido la replicación viral y se encuentran ya todos los elementos inflamatorios del huésped haciendo ya su presentación de exacerbación. Clínicamente encontramos los signos de dificultad respiratoria del adulto, encontramos signos de respuesta inflamatoria sistémica, signos de shock, de falla multisistémica generalizada, signos de falla cardíaca, y encontramos en los signos clínicos marcadores inflamatorios, concretamente las enzimas cardíacas están elevadas, la LDH, la interleuquina 6, el dímero D, la ferritina, la troponina, el proBNP, se encuentran todos elevados. Y durante estas 3 fases se han validado todas las posibles terapias de las que han dado cuenta los estudios clínicos. Remdesivir, que no mostró una mejoría de la tasa de mortalidad, cloroquina, que tampoco mostró una mejoría clínica de la tasa de mortalidad, hidroxicloroquina igual. Lo único que ha demostrado una mejoría de la tasa de mortalidad hasta el momento como coadyuvante ha sido la transfusión de plasma convaleciente, así como la aplicación concomitante de los anticoagulantes de forma muy temprana y algunos inhibidores de interleuquinas. Desde el punto de vista de la clasificación de las pruebas, en el análisis que hacen las agencias regulatorias, concretamente la FDA, de la que nuestro INVIMA toma mucho como referencia y como parámetro de definición, tenemos que existen básicamente 2 tipos de pruebas. Tenemos las pruebas de diagnóstico y las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de diagnóstico son aquellas que su objetivo inicial es identificar una infección activa por el coronavirus. ¿Para qué? Para definir una conducta clínica, la que sea, aislamiento, cuarentena, ambas. Y además de esto, de las pruebas de diagnóstico, hay de 2 tipos. Básicamente tenemos la prueba de reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, la RT-PCR, y tenemos las pruebas de antígenos. La primera, la RT-PCR, identifica por medio de amplificación y de tecnología de biología molecular material genético del virus, y las pruebas de antígeno detectan proteínas específicas de la nucleocápside viral, que es lo que envuelve el material genético del virus que se encuentra estructuralmente organizado. Ahora bien, desde el punto de vista de las otras pruebas, tenemos las pruebas serológicas o pruebas de anticuerpos, que lo que buscan es determinar los anticuerpos o la respuesta, o medir la respuesta inmune del huésped frente a un virus específico.
Las pruebas de anticuerpos no son pruebas de diagnóstico, no son pruebas para identificar una infección activa, pero sí lo que hacen es identificar la respuesta inmune del huésped frente a una amenaza puntual. Perdón, acá. Así es como vemos que dentro de los estudios de cero conversión se han identificado que hay una disparidad verdadera en virtud a que lo primero que se eleva en términos de inmunidad es la inmunoglobulina M, en virtud también a su peso molecular, se dispara en la primoinfección de forma inicial, un poquito más allá del quinto día, en el sexto, séptimo día, tenemos títulos cuantificables de inmunoglobulina M y sobre el día décimo yo puedo empezar a identificar los títulos de inmunoglobulina G. Esto no sucede de la misma forma cuando yo tengo una reinfección. Cuando yo tengo una reinfección, puede suceder que yo eleve simultáneamente las dos inmunoglobulinas o eleve inicialmente la inmunoglobulina G, circunstancia que puede presentarse en muchos pacientes. Es por esto también que la evidencia sugiere que yo debo medir las inmunoglobulinas de forma desagregada, es decir, separadamente, para poder identificar claramente qué es lo que está sucediendo con el huésped. Asimismo, también eso está relacionado con los días de exposición o de aparición de los síntomas, de forma que yo tengo los mejores títulos de inmunoglobulinas después del día 14, pero ya vamos a ver las sensibilidades diagnósticas de los test en una curva adicional que me gusta mucho más que esta, pero en esta curva lo que podemos empezar a ver es que sucedida la infección, empiezo a elevar mis títulos de inmunoglobulina M alrededor del día quinto, teniendo mis máximos títulos alrededor del día 14, 17, donde en el día 14 yo también tengo mis máximas titulaciones de inmunoglobulina G. Ahora bien, si yo voy a analizar las sensibilidades esperadas para la medición de anticuerpos, yo tengo que tener en cuenta que los primeros 7 días la sensibilidad es baja, por lo tanto no se recomienda la utilización de ese tipo de test, pero entre el día 7 y 14 la sensibilidad aumenta entre el 70 y el 90%, de forma que es muy importante poder yo hacer la titulación de los anticuerpos entre el día 7 y 14 y del día 14, por encima del día 14, mi sensibilidad aumenta al 95 e inclusive al 100%, de forma que yo puedo medir desagregadamente los títulos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M e inclusive inmunoglobulina A, pero que es más inespecífica, para identificar todos aquellos pacientes que no tuvieron la oportunidad de realizarse de forma temprana una prueba de antígenos o que no fue posible realizar una prueba molecular en presencia de clínica o en presencia de la sospecha de un contacto estrecho o en la presencia de una muerte confirmada de un paciente por coronavirus, yo tengo la posibilidad de acudir a esta batería diagnóstica. Es así como en la revisión más grande publicada esto es en el British, eso es una revisión grande de Cochrane, que primero publicó el British Medical Journal of Medicine, pero que recupera Cochrane, vemos que aunque la métrica es distinta, ¿sí? Son más de 40 estudios, casi 30.000 test, miren lo que es la sensibilidad de los estudios. Aquí tenemos ELISA, tenemos inmunoensayos de flujo lateral y tenemos quimioluminiscencia. Como la sensibilidad de quimioluminiscencia obviamente es muchísimo mayor en los pacientes que tienen síntomas, ¿sí? Y después de los 14 días, de forma que hace que estos estudios nos ayuden a identificar sin duda la exposición del paciente en ausencia de la realización de pruebas moleculares. También yo debo recordar que
las pruebas de anticuerpos me incrementan la sensibilidad diagnóstica. Debo contemplarlos como complementarias a las pruebas moleculares o a las pruebas de antígenos, ya que si yo me quedo solamente con una prueba molecular, yo puedo llegar a diagnosticar solamente hasta casi 52% de los casos, pero si yo le adiciono las pruebas de anticuerpos, yo puedo alcanzar a diagnosticar hasta casi el 99% de los casos. Siempre recordar que la batería diagnóstica para SARS-CoV-2 debe ser contemplada como complementaria. Adicionalmente, ¿qué más? Tengo que tener en cuenta que para tamizar toda la población que es candidata a realizar donación de plasma convaleciente para tratar otros pacientes que se encuentren cursando con infección activa, yo debo realizar la medición de anticuerpos siempre de forma desagregada. E igual para medir anticuerpos neutralizantes en este momento que nos encontramos en el reclutamiento de los pacientes para análisis del proceso de seroconversión y de inmunización, yo tengo que evidenciar específicamente si una dosis será suficiente, requeriré más de una dosis, etcétera, para ver si la proteína es de la proteína de la vacuna alcanza a neutralizarme de forma adecuada la proteína Spike, que es el objetivo central del desarrollo de este tipo de elementos farmacológicos. Por esto, en el panorama próximo en el que tengamos ya una vacuna, la medición de los anticuerpos va a ser fundamental en nuestra población para saber la línea de base y cómo se va comportando el cambio con la inmunización. De igual forma, tenemos que recordar que la Asociación Colombiana de Infectología ha definido en sus algoritmos diagnósticos, ha contemplado sin duda y ha sugerido el uso de la identificación de anticuerpos desagregados en pacientes que tengan más de 10 días de diagnóstico. Ya vemos que la sensibilidad alcanza a ser mayor del 95% en pacientes que no hayan sido objeto de la realización de pruebas de antígenos por diferentes circunstancias o que no hayan podido ser llevados a la toma de una prueba molecular, se debe considerar siempre la realización de una prueba de anticuerpos. Aquí vemos también que para identificar este tipo de pacientes se ha sugerido el uso de test serológicos en pacientes que cuentan con síntomas durante un periodo de aislamiento específico y a este tipo de pacientes que no se les ha podido realizar de forma previa una prueba diagnóstica, pues sin duda serán candidatos a identificarse por medio de medición desagregada de anticuerpos y ante la sospecha clínica sin duda serán candidatos para realizarse pruebas de este tipo. Muy importante, y es un tema en los que trabajan las casas de desarrollo de innovación y las casas proveedoras, en que aunque se vienen depurando de forma suficiente y de forma muy rápida las cepas, debemos tener en cuenta que aún existe la posibilidad de presentar en algunos casos, cada vez menos, pero pueden presentarse reacciones positivas de la marcación de los anticuerpos en presencia de pacientes que tengan autoanticuerpos antinucleares en algunos tipos de sincicial respiratorio, de citomegalovirus, de rubeola, de algunos parvovirus, y era frecuente de forma previa a estas cepas que tenemos, que son muchísimo más depuradas, hacían reacción porque era uniforme para los coronavirus. Ya no, esta que tenemos ya es muy específica, ya no cruza de forma semejante para todas, para esta misma línea, pero sí hay que tener en cuenta que pacientes que tengan una enfermedad inmunológica y que tengan una marcación de anticuerpos positiva en ausencia de clínica, hay que sospechar la presentación de autoanticuerpos. Entonces, quiero comentarles que nuestro proveedor internacional Diasorin ha lanzado al mercado 2 pruebas que detectan anticuerpos contra SARS-CoV-2 de tipo IgG e IgM. Estas pueden ser trabajadas en las plataformas Liaison
XL que muchos de nuestros clientes tienen actualmente instaladas. Estos test tienen un rendimiento de 100 test por hora, dando un primer resultado hacia los 30 minutos de inicio de carga del primer paciente. Los tenemos en presentación individual en un kit de 110 test. Ellos vienen con sus calibradores integrados y tienen controles positivos y negativos para cada una de las diferentes inmunoglobulinas. El primer kit que se lanzó al mercado es la inmunoglobulina IgG. Es un test totalmente cuantitativo, lo cual lo hace diferenciador en el mercado. Esto quiere decir que él me está reportando en unas unidades. Estas unidades las denominamos unidades arbitrarias sobre mililitro. El kit viene con un calibrador bajo y un calibrador alto, lo que me permite generar una curva de calibración, por lo cual yo puedo generar títulos en medición de unidades para poder identificar si estos títulos son altos y son bajos en las diferentes utilidades especiales que tiene el kit, que ya vamos a ver a continuación. El blanco antigénico de nuestros kits de IgG son contra proteína S1, RBD y S2. El reporte es en unidad arbitraria, como les comenté. La sensibilidad y la especificidad manifestada por el fabricante para la IgG en términos de días, entre 5 y 15 días, es del 90,7% y superior a 15 días del 97,9% con una especificidad del 99%. Nuestro segundo producto, que es el último lanzado al mercado, es el kit de inmunoglobulinas IgM. Este kit, al ser una inmunoglobulina IgM, se trabaja de forma cualitativa. Su blanco antigénico es proteína S1-RBD contra SARS-CoV-2 y nos va a generar un reporte en index. ¿Por qué el test no es cuantitativo? Porque las inmunoglobulinas IgM en la gran mayoría o en todos los productos de infecciosas se manejan de forma cualitativa, ya que los algoritmos diagnósticos no nos exigen cuantificar este tipo de inmunoglobulinas, a diferencia de la inmunoglobulina IgG, con la cual yo puedo aplicar algoritmos diagnósticos para evaluar seroconversiones cuando se inicia una primera infección, algo muy similar a lo que manejamos en rubeola o en varicela, que también lo podemos aplicar hacia el SARS-CoV-2. El tema de sensibilidad y especificidad para la inmunoglobulina IgM es muy similar a la que vamos a ver con IgG. Tiene un tiempo de menor a 7 días post inicio de sintomatología con una sensibilidad del 64,8%, entre 8 y 14 días una sensibilidad del 91,5% y superior a 15 días del 94% con una especificidad del 99,5%. Cuando se trabajan en combinación las dos inmunoglobulinas, que es lo que llamamos combinación para mejorar la sensibilidad diagnóstica en términos de días post inicio de sintomatologías, la combinación lo que me va a generar es un aumento en las sensibilidades entre 8 y 14 días y mayor a 15 días, llevándola casi para entre 8 y 14 días al 91,5% y al 98,3% superior obviamente a la forma en que la manejamos individualmente o como inmunoglobulinas separadas. Pero ¿qué es lo importante o qué diferencia nuestros kits Liaison en el mercado de los demás kits que podemos encontrar en diferentes metodologías? El kit es útil para las diferentes utilidades que nos mostró ya la doctora Marta a lo largo de su presentación, pero nuestro kit en particular tiene dos utilidades diferenciadoras. La primera utilidad diferenciadora es la identificación de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué quiere decir o qué es un anticuerpo neutralizante? Un anticuerpo neutralizante es un anticuerpo que puede ser de tipo IgM y en su gran mayoría de tipo IgG que confieren protección o una inmunidad protectora frente al virus que tiene, como su nombre lo indica, esa capacidad. Es la capacidad que tiene de unirse en medio, o sea, en la mitad, del receptor que reconoce al virus, en este caso, que es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, y la proteína de espícula, que es con la que se hace la primera parte, digamos, de introducción del virus hacia la célula. Este anticuerpo neutralizante impide o se une de forma tal que impide que el virus ingrese. Digamos que este es el objetivo final
de un anticuerpo neutralizante, ya sea que se genere de forma a través de la inmunidad adaptativa propia de quienes se han infectado o a través de la implementación o la inoculación de vacunas que simulen la generación de esta producción de anticuerpos tipo IgG que se conviertan en protectores frente a futuras infecciones o infecciones por el virus. En este caso, en la parte de los anticuerpos neutralizantes, pues se tiene mucha esperanza de que muchos de los pacientes que se han infectado, pues se pueda identificar si definitivamente tienen anticuerpos neutralizantes, a qué títulos estos anticuerpos neutralizantes generan una protección. Y la pregunta pues que todos nos hacemos en este momento, que aún es desconocida o no es clara, y es por cuánto tiempo esos anticuerpos neutralizantes serán eficientes y no requerirán de pronto en el caso de vacunas nuevas dosis o que se requiera, digamos, un trabajo más eficiente en la parte de dosificación de vacunas. Entonces, el primer concepto es acá, tener muy claro que el principal objetivo para anticuerpos neutralizantes serán las proteínas de espícula, que son obviamente las primeras que están de frente hacia nuestro sistema inmune. Pero como Diasorin o como nuestro fabricante garantiza que nuestro test o que el test puede llegar a detectar anticuerpos neutralizantes y bajo qué concentración. Para poder entender esto, debemos saber que existe algo o existe una prueba que se puede realizar, que de por sí se realiza en los laboratorios de virología, que son de nivel 3, pues bajo toda una estructura y una infraestructura de bioseguridad que es un tanto compleja, que requiere que se realicen pruebas para saber si definitivamente esos anticuerpos que tienen los pacientes o hacia qué título pueden llegar a generar esa inmunidad protectora o adaptativa. En este caso, las pruebas que se realizan son unas pruebas que denominamos pruebas de neutralización por reducción de placa. ¿Qué es esta prueba? Las pruebas de neutralización son unas pruebas que se hacen a través de una matriz o una monocapa celular. Se hacen en unas placas, como lo podemos observar acá en la gráfica. Esas placas, básicamente lo que hago es como cuando hacemos una lisa, sembrar diferentes diluciones que se realizan en una concentración específica del virus y en una concentración específica de los sueros de los pacientes. ¿Qué espero observar o qué espero obtener con esta prueba? A medida que yo hago diluciones seriadas, estas diluciones seriadas pueden iniciar en títulos bajos de 1 en 20 y pueden llegar hasta títulos de 1 en 460 y sucesivamente, en el que yo voy a identificar hasta qué dilución el virus es neutralizado, y eso se puede observar en estas placas, que es algo que se llamarían títulos finales, en el que yo puedo ver si realmente esas diluciones de esta mezcla generan inhibición o no específicamente en la célula. Dicho esto, esta es la forma adecuada en la que un test puede decir o identificar realmente si los anticuerpos son o no neutralizantes. Como este tipo de test de neutralización de reducción de placas no es una técnica o una práctica que se haga rutinariamente en los laboratorios, y los laboratorios que lo hacen son demasiado especializados por toda la complejidad, obviamente, de la producción de las monocapas celulares, la estandarización de las diluciones del virus y de los sueros de los pacientes, pues se complica, ¿cierto? En ese caso, pues, ¿qué se debe hacer? La técnica que estemos usando debe garantizar o por lo menos tener estudios clínicos que demuestren que sí se pueden llegar a detectar este tipo de anticuerpos y cuál es la concentración sugerida en la que podemos decir que estos anticuerpos son neutralizantes. Para esto, el fabricante nos ha compartido, o también lo podemos encontrar libremente en la literatura, algunos artículos en los que se pueden observar cómo estos títulos o cómo las pruebas de neutralización de reducción de placa se pueden equiparar a una cantidad específica en unidades arbitrarias sobre mililitro de mediciones de IgG que correlacionan en un 90% de positividad o de neutralización del virus. Este estudio que estamos viendo en la pantalla es un estudio que se publicó en el Journal of Clinical Microbiology, en el que se estudió o se desarrolló todo un estudio para hacer la verificación de la técnica de inmunoglobulinas IgG y evaluar a qué concentración
esos títulos que yo estoy midiendo en unos determinados pacientes realmente pueden generar la neutralización del virus, que como ya les comenté, se va a traducir en una protección frente al virus. Este estudio básicamente lo que nos muestra es que se evaluaron 304 muestras en diferentes etapas de pacientes en diferentes etapas posinicio de sintomatología. Acá se tomaron pacientes hospitalizados, pacientes que estaban en UCI. De estos pacientes, 180, o de estas muestras, perdón, 180 fueron prueba de neutralización negativa. Eso quiere decir que tuvieron menos del 90% de concordancia. Y 124 fueron prueba de, positiva por encima de títulos de 1 en 40. El acuerdo de positividad estuvo en un 94,4% y el acuerdo negativo en un 97,8%. Traducido al test, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el ensayo puede ser usado como una herramienta de detección previa para donantes de plasma convalecientes, en el que primero el estudio nos identifica que los pacientes que están por encima de 80 unidades arbitrarias sobre mililitro, que es la unidad que reporta el test, van a tener un acuerdo de positividad o una prueba de neutralización de reducción de placas por encima del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que por encima de este título, muy seguramente ese suero brindará o tendrá unos anticuerpos que sí van a neutralizar y van a favorecer obviamente la terapia en los pacientes a los cuales les estoy haciendo la transfusión de este plasma. Posterior a eso, una vez yo tengo seleccionados mis pacientes que están con titulación por encima de 80 unidades arbitrarias, pues puedo iniciar o realizar todo el tema de evaluación de la donación, todo lo que tiene que ver con otros tipos de pruebas como tal que realizan los bancos de sangre para hacer una transfusión segura de estos plasmas. Teniendo en cuenta que ya se conoce un título de neutralización y teniendo en cuenta que estos anticuerpos neutralizantes actúan como protectores, podríamos decir que ese sería una partida de un título en el que yo puedo decir que realmente a través de las pruebas de neutralización de reducción de placa y esa concordancia, estos anticuerpos se consideran como anticuerpos protectores. ¿Esto a qué nos puede llevar? Esto nos puede llevar a tener una idea más clara de cómo se va a comportar la etapa, por ejemplo, de vacunación. Y esa es la segunda utilidad especial y diferenciador. Priorización de candidatos a las primeras dosis de vacunación. Como ustedes han escuchado, como todos hemos oído, las etapas de la fabricación y las etapas de los estudios clínicos en las que están las diferentes vacunas que se han producido, pues ya están bastante avanzados. Hay muchos estudios que ya están en fase 3 e incluso en algunos países ya se está iniciando la vacunación a pacientes de poblaciones priorizadas, como por ejemplo trabajadores o profesionales de la salud. Esta diapositiva que está acá la traigo a colación, es una revisión que se hizo de los diferentes estados y de las diferentes vacunas que se están probando en este momento a nivel mundial. ¿Qué quiero que veamos? Básicamente, la producción de vacunas se realiza bajo dos criterios muy importantes. Y es importante que cuando veamos el test que estamos usando, si para esta utilidad futura puede que sirva o no. Los test o las vacunas en su gran mayoría se desarrollan a través de un vector. Ese vector generalmente es otro virus al cual por modificación genética se le modifica alguna parte que yo quiero que cuando lo inocule me genere anticuerpos neutralizantes. De este estudio lo que vemos es que la gran mayoría de vacunas o el desarrollo de estas vacunas tienen como blanco antigénico o la modificación genética que se hizo es la introducción de proteína S de SARS-CoV-2. Por ejemplo, esta vacuna que Colombia pertenece al estudio que se está haciendo en este momento con la vacuna de Johnson & Johnson, esta es una vacuna que lo que utiliza es un vector que utiliza proteína S, que es un adenovirus. Este adenovirus lo que hace es, o lo que hicieron básicamente, es convertirlo en un vector que se comporta como un adenovirus que en su exterior tiene toda la proteína de espícula que cuando es inyectado lo que se espera es que nuestro organismo genere anticuerpos tipo IgG que generen protección o inmunidad adaptativa. Pero esa inmunidad adaptativa, ¿contra qué será?
pues será obviamente contra el blanco antigénico, contra la modificación que haya hecho el fabricante. En este caso, específico para la vacuna de Johnson, para algunas de las vacunas chinas y para la vacuna que está produciendo Oxford, que es una de las más prometedoras junto a la de Johnson, el blanco antigénico, lo que yo deberé medir definitivamente para ver si estos pacientes producen o no anticuerpos, serán inmunoglobulinas tipo IgG contra proteína S1. Eso es para que vayamos pensando en el futuro, que no es un futuro tan lejano. Por lo que vimos esta semana, Johnson publicó que las pruebas han sido muy exitosas dentro de los países que están participando, Colombia, Estados Unidos, México, Brasil, en los que se ha visto una muy buena respuesta inmune frente a la vacunación. Siendo así, es posible que hacia finales de este año, lo que es diciembre y enero, podamos empezar a tener las primeras dosis. Como es complicado el tema de la vacunación masiva y la fabricación, ¿qué se deberá hacer en su momento? Suponemos que va a haber una priorización y frente a esa priorización de personas vacunadas, pues en primera línea estarán los profesionales de salud que están de frente hacia los pacientes que están hospitalizados y que están atendiendo pacientes constantemente que puedan estar contagiados. Los pacientes con comorbilidades, que son los pacientes que pues, generan todas las complicaciones que ya vimos en todo lo que es su sintomatología, severidad y fatalidad. Tenemos obviamente a nuestros adultos mayores y de últimas pues estarán aquellas personas o poblaciones que no hayan tenido ninguna titulación de anticuerpos. Entonces es aquí donde saber si yo tengo o no tengo anticuerpos pues también me dará la línea de me vacuno o no me vacuno, teniendo aún, claro, aclaramos la incertidumbre de que no se tiene claridad en por cuánto tiempo esta inmunidad adquirida se sostendrá o no. Para avanzar en nuestra presentación, quiero mostrarles a continuación los resultados de las verificaciones secundarias que hemos realizado de cara al lineamiento solicitado por la GIPS versión 7, en el que nos indican que las pruebas serológicas de detección de inmunoglobulinas tipo IgG e IgM por diferentes técnicas, ya sean ELISAs, inmunocromatografías o quimioluminiscencias, deben garantizar una sensibilidad del 85% y una especificidad del 90% con un margen de error del 5%, o sea, 5% hacia arriba o 5% hacia abajo. Esto para tener un acuerdo con el consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2 y todos los lineamientos que en este momento pues ha dado el Ministerio y ha dado el Instituto Nacional de Salud. Obviamente tener en cuenta pues que el muestreo que realice la casa comercial debe tener un mínimo de 100 muestras evaluadas. Teniendo en cuenta este lineamiento y este requerimiento en asocio con el apoyo de un laboratorio de referencia, nosotros realizamos un protocolo de verificación similar al sugerido por el Instituto Nacional de Salud, el cual pues, se encuentra publicado en los lineamientos del instituto. Para el caso de la inmunoglobulina IgG, elevamos el número a 521 muestras y para el caso de la IgG, elevamos el número de la verificación a 439 muestras. Entonces, como observamos, los N son bastante amplios para poder identificar las sensibilidades y especificidades de la técnica una vez se implemente en el mercado. Para la inmunoglobulina IgG utilizamos unos sueros negativos históricos de 110 muestras para evaluar la especificidad de la técnica y tener la certeza de que nuestro test no vaya a tener un alto porcentaje de falsos negativos. Estos sueros históricos son sueros históricos almacenados congelados que corresponden a sueros del 2017 y 2018. En los sueros confirmados con PCR negativas utilizamos 111 sueros que tenían PCRs negativas. En la cuantificación de pacientes con PCRs positivas asintomáticos utilizamos 89 sueros y para los sueros PCR positivos asintomáticos utilizamos 211 sueros. Como vemos, es un número bastante alto pues, para poder realmente identificar y lanzar al mercado una técnica pues, que se comporte de acuerdo a lo que manifiesta el fabricante. Para el caso de la inmunoglobulina IgM, utilizamos 80 sueros históricos
94 muestras confirmadas como PCR negativas, 78 pacientes confirmados como positivos con asintomáticos y 187 pacientes PCR positivos asintomáticos para el total de 439. Una vez realizado el procesamiento en la plataforma bajo todas las condiciones requeridas por el fabricante en términos de calibración, en términos de controles de calidad, procedemos a realizar los diferentes escenarios. Los escenarios que analizamos o que evaluamos son similares a los que están publicados en el Instituto Nacional de Salud, teniendo en cuenta el primer requerimiento, que es evaluar el comportamiento de las dos inmunoglobulinas, tanto M como G, en todo el global de la población, sean sintomáticos o sintomáticos, sin tener en cuenta los días de inicio de sintomatología. En este, pues, obtuvimos una sensibilidad del 71,3% para la inmunoglobulina IgM y para la inmunoglobulina IgG del 64,3%, con una especificidad muy alta para los dos, para la IgM del 96,8% y para la IgG del 100%. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente que la especificidad es lo que más, digamos, nos preocupa, porque la especificidad es lo que nos indica la cantidad de falsos positivos que pueda llegar a tener nuestra técnica. Pues digamos que en esta nos fue bastante bien. La cantidad que tuvimos para la inmunoglobulina IgG fue de 0. Para la inmunoglobulina IgM tuvimos de todo el muestreo una proporción bastante baja, lo que hace que el test tenga un excelente desempeño cuando empiece a realizar la tamización de muestras. Para el escenario de población sintomática, sin tener en cuenta los días de inicio de sintomatología, la especificidad para la sensibilidad para la IgM fue de un 72,2% y para la IgG de un 64,9%. Para el caso de la población sintomática con menos de 14 días, que es uno de los escenarios planteados, para la IgM nuestra sensibilidad es de 61,4% y para la IgG de un 48,9%. Sin embargo, en los lineamientos no diferencian los días entre 0 y 7 y 7 a 14. Nosotros hicimos internamente un análisis de datos para evaluar qué tal se comporta esa sensibilidad y esa especificidad por encima de los 7 días, que es cuando yo espero que nuestro sistema inmune empiece a generar una respuesta con producción de inmunoglobulinas G y M. Para ese caso tan específico, observamos que la inmunoglobulina IgM tiene una sensibilidad del 84,6% y la IgG del 72,8%. Digamos que, como vemos acá, es una sensibilidad bastante alta, o sea que se tiene una muy buena captación de pacientes positivos después de los 7 días. Sin embargo, como ya sabemos y como todos hemos leído en los lineamientos, el lineamiento del instituto y del ministerio es muy claro al enfocar que el tipo de pruebas serológicas, tanto de ellas como CLIAS, pues tiene un escenario de utilidad por encima de los 14 días post inicio de sintomatología. En ese escenario, que es el escenario que observamos acá, tanto para inmunoglobulina IgM como IgG, las sensibilidades y las especificidades son muy altas. Entonces tenemos una sensibilidad del 95,0 para la IgM y del 94,6 para la IgG. Digamos que en este caso la utilidad en el escenario planteado y sugerido por el instituto pues cumple el requerimiento solicitado. Sin embargo, recalcamos que la combinación de inmunoglobulina IgG e IgM entre 7 y 14 días es alta, es una buena sensibilidad que también podría brindarnos un apoyo diagnóstico a aquellas PCRs que puedan ser negativas o que los pacientes hayan decidido no consultar cuando tenían sintomatología leve, dándonos luz de que estos pacientes estuvieron expuestos al virus. Para el escenario que también está sugerido por el instituto, que es el escenario de pacientes hospitalizados, las sensibilidades para ambas inmunoglobulinas fueron muy altas, como lo vemos acá, son superiores al 95%, dando cumplimiento al lineamiento del instituto. En este caso, ya para finalizar, pues como hallazgo final, queremos resaltar que la verificación que se hizo, pues es una verificación con unos Ns muy amplios,
realmente el análisis y el laboratorio de referencia en el que se realizó, pues nos da la tranquilidad de lanzar un test al mercado que realmente pues pueda servirnos para lo que fue diseñado y que garantice obviamente una baja tasa de falsa positividad, que pueda apoyar al diagnóstico y que no nos vaya a generar dudas en cuanto a lo que estamos identificando. Ya para finalizar, quiero resumir las indicaciones de los test serológicos en el estado actual de la pandemia. Dentro de las pruebas serológicas por COVID, pues debemos considerar las siguientes situaciones. La primera es en el caso de sospecha de infección previa que no fue probada por PCR, o sea, aquellos pacientes que no se les pudo hacer, ya sea por disponibilidad o por una que otra situación. Contactos cercanos de pacientes de alto riesgo, inmunocomprometidos, ancianos que puedan haber estado expuestos al virus en el pasado, trabajadores de la salud o personal de primera respuesta, pacientes que residan en entornos congregados que puedan haber estado expuestos o infectados con el virus en el pasado, pero que no estén infectados activamente. En este caso, lo que son poblaciones carcelarias, personas en hacinamiento, ancianatos, en los que de pronto la transmisión haya sido masiva, pero que no todos los pacientes hayan llegado a tener sintomatología o que no se les haya realizado PCR, pues sería muy interesante poder identificar si están en este momento inmunizados o generalmente hayan realizado una inmunización. En aquellos pacientes que tengan programadas algún tipo de procedimientos, cirugías en el que de pronto la PCR sea dudosa o que no se haya realizado por alguna u otra circunstancia, o que exista una condición particular en la que tomar la muestra nasal no esté contraindicado o no se pueda realizar de forma eficiente. Como ya lo vimos en el contexto de una posible donación de plasma, para el caso de los donantes convalecientes, en el que se sospeche una PCR negativa y se tenga una fuerte sospecha clínica de que el paciente pudo haber estado cursando con la enfermedad. Y un punto muy importante que ahorita está muy en alto es el tema del apoyo a los estudios de seroprevalencia que se llevan a cabo en Colombia. El Instituto Nacional de Salud en este momento se encuentra evaluando en diferentes ciudades, ya creo que muchos hemos visto las publicaciones del instituto, en el que ellos ya terminaron su primera toma de muestras y para hacer la evaluación de seroprevalencia en Florencia. La siguiente ciudad es Barranquilla. En este escenario, la invitación del instituto y la invitación que nos están haciendo a todos es que evaluemos o que podamos evaluar e identificar cómo se encuentra nuestra población en términos de inmunidad adaptativa frente a COVID-19. Entonces, brindar ese apoyo al instituto y poder sumar cómo se está comportando nuestra población, pues nos ayudará a tomar medidas, obviamente, en el término de reapertura, en el término de volver a laborar en el ámbito pues ya presencial y entre otras decisiones que tenga que tomar el instituto y el ministerio. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.